tardes, mi nombre es Pedro Torres, estudiante de UNESCA. Actualmente estudio trayecto 4, trimestre 1 de la carrera en informática, seguridad en informática, lo cual voy a estar haciendo un análisis de lo que fue el Caracazo, y para hablar del Caracazo hay que saber por qué inició él. Todo inicia con unas medidas que vienen tomando el Estado o los diferentes presidentes que se encargaron en ese entonces de Venezuela, inicia en los años 70, y para hacer referencia podemos ver cómo Venezuela pasa de 1975 tener una deuda por 6.000 millones de dólares al 78 por 31.000 millones de dólares. Esto también va las bajas de los precios del petróleo, que en el 73 estaban en 28,9 dólares por barril, al 83 bajaron a 10,9 dólares por barril. Y eso que Venezuela asumía el 72% o lo asignaba el 72% de las rentas petroleras. Todo esto derivó a la fuga de capitales, tanto así que de 1982 a 1983 se fugaron 5.000 millones de dólares o 5 millones de dólares, lo cual afectó a la inversión nacional. Esto llevó a que dos presidentes declararan a Venezuela en impago, tanto en el 83 como en el 88. Herrera Campis y Lucinchi declararon el impago de Venezuela. Hubo en el 83 una devaluación de 4,3 dólares a 7,0, pero esta devaluación afectaba más bien a las personas de a pie, porque las empresas o los empresarios o las entidades privadas tenían un acceso a un dólar preferencial de 4,3, lo cual hubo varias entidades del Estado que no estuvieron de acuerdo, entre ellas el presidente del Banco Central de Venezuela, el cual fue destituido un año después de su cargo. La deuda externa de Fedecámaras oscilaba entre los 8.000 y 10.000 millones de dólares, lo cual se hizo impagable, y Fedecámaras se aboca al Estado para que el Estado se haga cargo de la deuda. Todo esto para que no derivara en más desempleo, más quiebra de empresas, más alta de los precios y escasez, lo cual en el 84 el presidente Lucinchi acepta al Estado, acepta que el Estado se haga cargo de esa deuda y va hacia el Fondo Monetario Internacional para hacer una negociación, renegociar la deuda, lo cual el Fondo Monetario lo acepta, pero da una serie de medidas o recomendaciones, los cuales son reducir los gastos públicos, congelación de los salarios, alza de los precios derivados de los combustibles y el incremento de los impuestos fiscales. Transferir empresas públicas a las entidades privadas. En febrero del 84 el presidente Lucinchi lanza unas medidas económicas, y todas las recomendaciones que dio el Fondo Monetario Internacional, él las asume. Él asume todas esas medidas y las decreta, el paquete de medidas las decreta en Venezuela. Entonces, todo esto deriva de la segunda devaluación en el 86, y en
En el 88 se vuelve a declarar la segunda pago de la deuda, la segunda moratoria de la deuda externa. El Fondo Monetario Internacional les vuelve a dar las mismas recomendaciones, pero como Luchinchi salía en ese año, asumió Carlos Andrés Pérez, el cual quería tener un acceso a préstamos por 4.000 millones de dólares. Y él empezó a hacer una serie de restricciones en Venezuela, nuevamente a reducir gastos públicos, congelación de salarios, liberación cambiaria y monetaria, eliminación de los privilegios arancelarios a las empresas, beneficiando al empresariado pero oprimiendo más que todo a los sectores populares. Solo 18 artículos de la cesta básica eran que podía tener, quizá eran libres de todas esas liberación de precios que hizo él. Aumentó los servicios de telefonía, gas y electricidad. Entonces Fedecámara, bueno, y otros empresarios privados estuvieron de acuerdo, pero lo que era la Unión del Transporte, entonces se llamaba la Cámara de Transporte, no estuvo de acuerdo. Ellos hicieron una propuesta al Estado. Esa propuesta consistía en aceptarla, pero que se hiciera un aumento del 100% del salario, perdón, del pasaje, que aumentara un 100%, pero el Estado le había aumentado solo 30%, a lo que ellos el 27 de febrero de 1989 convocan un paro de transporte nacional. Ese paro se hizo satisfactoriamente, pero hubo unos transportistas que decidieron trabajar en medio del paro, pero empezaron a cobrar los montos que les parecían, lo cual fue la gota que derramó el vaso y empezó de una u otra forma el Caracazo por Guarena. La población empezó a protestar, se convirtió en protestas violentas, empezaron a quemar los los transportes, de ahí se derivó en saqueo, en quema de transporte también. Y eso que inició en Guarena se vino a Caracas. En Caracas las barriadas más fuertes fueron, los disturbios más fuertes fueron Caricuao, Nuevo Circo, La Guaira y Guarena, eso que hace parte del área metropolitana, la Gran Caracas. Pero el epicentro de todo estuvo en Catia, 23 de enero, El Valle, La Vega, el área metropolitana, Guarenas y Petare. Todo esto, bueno, fue lo que derivó, podemos decirlo nuevamente, como el Caracazo, donde el Estado solo reconoció 300 muertes y miles de heridos. El 28 de febrero de 1989, Carlos Andrés se reúne y ratifica que iba a hacer el pago a pesar de lo que había ocurrido un día antes, y resulta que se reúne y el Ministerio de la Defensa también dice que lo que va a implantar es el Plan Ávila, lo cual es un plan para cuando hay caos, un plan de contingencia, pues para cuando hay caos en ciudades y eso, y salió lo que fue el DIN, la Policía Militar, la DC, la Policía Metropolitana, la Guardia Nacional y el Ejército. La derivación de las muertes se da, o la derivación me refiero a muchas causas de las muertes, porque los policías
se prohibían a que trasladaran los civiles, los heridos, a los hospitales para que murieran desangrados. Algunos también lo que hacían era disparar a las personas, los mandaban a correr y disparaban. Pues hubo después, años después, un informe por la policía militar, de inteligencia militar, donde dice que murieron 2.770 personas. Entonces, bueno, todo esto es lo que sucede, por qué sucedió el Caracazo, y que no solo fue por lo que hoy día nosotros oímos, que solo fue el alza del pasaje, sino fue una serie de medidas que ya venían por más de 20 años, desde los años 70 hasta finales de los 80, o por alrededor de 20 años, que venían asfixiando a las personas. Y llama la atención que el Caracazo no fue organizado por entidades o por asociaciones, sino que fue un estallido social. Fue donde quizás las personas más vulnerables lo que hicieron fue de una u otra forma manifestar su impotencia de forma violenta y sus necesidades. Pues violenta porque, bueno, no hay que negar que hubo quema de transporte y saqueo, pero todo esto